Para las preguntas lo Right? distribuís, claro. Yeah. Ready? Bueno, arrancamos, Rodolfo. Gracias a todos uma vez por venir. Uma felicidade para mim ter todos acá, parando uma horita de seu tempo para prestigiar o professor Juan Pablo. Antes, só um pouquinho de propaganda, não? Se vos acedem à página del DM Atividades e Seminário, irá ver as charlas que já foram dictadas acá, o resumo e a última, por exemplo, tem um vídeo. Esta charla também estará assignada acá um vídeo para que se pueda mirar em nosso canal de YouTube Difusión DM. ¿Ok? Bueno, é muito gusto acá para mim apresentar o professor Juan Pablo Pinasco, do Departamento de Matemática acá da Universidade de Buenos Aires, também membro da CONICET e mais. E sua charla hoje ele irá falar para nós Sueña a Ardevarque com hormigas quânticas, ou seja, um tema bastante curioso. Bastante raro. Gracias, Bueno, profesor. no, por favor, gracias a vos. Bueno, la idea era contar un poco este problema que estábamos trabajando con Mauro y con Nico. La idea, pero para el otro lado, la idea del título viene de Philip K. Dick, que es el título original de la película, y cuando escribió el libro, y el flocking con delay que estudió Frederick Goltz, que es un poco más general que los modelos de flocking comunes. Tuvimos un trabajito previo con Bruno Mes, Pablo Amter y Pablo Rodríguez Civic de un problema de flocking con delay aplicado a ritmos musicales. Bueno, eso lo voy a contar ahora y, digamos, antes de meterme con eso voy a contar un poco el tipo de modelos y de ahí pasamos al problema en particular del árbol. Los modelos de flocking en general vienen de animales que se mueven de manera colectiva atrayéndose o guiándose entre ellos. Uno dice la posición del animal Y, la derivada va a ser la velocidad, y la derivada de la velocidad, la aceleración va a ser una cierta fuerza. Pero es bandadas de pájaros, cardúmenes, depende del tipo de animal, tiene nombre distinto. Se le llama flocking así en general, pero también swarming, schooling, hay un montón de nombres para cada clase de bicho. Entonces, bueno, la aceleración es esa fuerza K que va a depender de todas las posiciones de los otros animales y de todas las velocidades también, pesadas de alguna manera según el modelo y con algunas características. A mí me gusta más llamarlos modelos de opinión. Si uno piensa que la velocidad es la opinión del pájaro y lo que hace después es promediar velocidades, promediar opiniones, es lo mismo. En el fondo es exactamente lo mismo. Entonces cuando uno habla de modelos de opinión no sabe de qué está hablando, pero está hablando de flocking también. Por ejemplo, hay un modelo clásico reducido, hay una sola variable, la X, que si lo pensamos que es la que se promedia son las velocidades, ahora no las posiciones, esta X. Este modelo de Hexelman-Krauss lo que hace es que la derivada de la posición es un promedio de las posiciones que tienen los otros, con una cierta K respecto de la posición del iésimo. Hexelman es filósofo y el otro es físico, y este lo hicieron como modelo de opiniones y es bastante lindo, se prueban convergencias, un montón de cosas. La interacción realmente es una suma sobre todos los demás vecinos, sobre todos los otros pajaritos o lo que sea, pero se lo puede interpretar también como el camino esperado de otro tipo de modelos de interacción a pares. El modelo de Fouant y Weisbuch del 2001, eran de la misma época, simplemente es como un modelo de colisiones binarias. Dos partículas tienen una posición a tiempo I a tiempo J, o una opinión a tiempo I tiempo J, y cuando interactúan, cada uno modifica por lo que el otro mostró, digamos, por lo que ven del otro. Si uno escribe esta interacción con la probabilidad de que ocurra en un intervalito de tiempo delta t, proporcional al delta t, uno llega a una ecuación así, donde es un valor esperado la posición que va a tener más adelante. Porque con probabilidad 1 menos delta t va a estar en el xy original porque no interactuó. Y con probabilidad delta t va a interactuar eligiendo a cualquiera de los otros, por eso el n de abajo, hay n animalitos, y el 2 porque lo puede ser el primero o es el otro el que lo elige y lo influye. Entonces uno tiene ahí dos
2 chances de ser elegido ese animalito para interactuar. O sea que formalmente si uno ahora pasa restando el x de t, divide por el diferencial t, llega a la ecuación de arriba. Entonces la otra es como el camino promedio que seguiría un animal en este tipo de cosas, en este tipo de interacciones de a pares. Lo que hicimos con Pablo fue esto, agregarle un delay, jugar un poco de qué pasaba si había un delay en la interacción. Los modelos de opinión no tenía sentido que hubiera un delay porque yo no te voy a tratar de convencer de lo que pensaba hace 3 años. No vale la pena, no se puede interpretar así. Pero en cambio con la música era razonable porque si uno juntaba muchos músicos en un momento a tocar, pero cada uno venía de historias diferentes, a la hora de tocar, si bien estaban tocando lo que está de moda en el momento, traían influencias más viejas, ritmos que conocían de antes, instrumentos que usaban antes y demás. Y lo que hicimos fue simplemente simularlo, metimos delay en el agente I, en el agente J, en los dos, el delay era random. No importa lo que hiciéramos, lo único que sí pedíamos es que la CAT tuviera soporte compacto, o sea que fuera 0 si estaban muy lejos los ritmos, para digamos que no se mezclaran demasiado los músicos. Uno no esperaría que se junten esos y compartan un poco de su historia. Y lo que nos dio el modelo el de la izquierda, es el caso con delay. Tarde o temprano los caminos convergen a uno solo, pero en el de la izquierda aparecieron 6 grupos, mientras que en el de la derecha aparecieron solo 4. O sea que este tiene delay y aquel no. Esa es la diferencia entre los dos. Entonces, lo que estamos viendo es que el delay agrega más grupos finales. Aparecen más grupos de los que uno esperaría que aparezcan. Esto era recontra estable. Hicimos miles de corridas y el promedio era algo así, 6 a 4. No había forma de pensar que era un error. Así que efectivamente, es más, uno lo ve con este que aparece acá abajo, que los caminos de esos dos agentes son prácticamente los mismos hasta último momento. Pero claro, cuando en algún momento vuelven a interactuar, interactúan con su pasado y bajan de vuelta. Entonces se separan del grupo. Así que este es un modelo, digamos, esta simulación lo que nos dice que el delay no va a dar lo mismo que el clásico, va a haber diferencias y de alguna manera nos gustaría entenderlas. Va a haber efectos más extraños, van a estar acercándose a algo y de golpe se van a alejar, así que no es lo mismo que pasa antes. Ahora, todo este análisis... una cosa de los modelos de opinión quería agregar, porque es una pregunta típica, bueno, pero ¿para qué sirven estos modelos de opinión? ¿Qué estudia uno con estas cosas? Este es un resultado del año pasado de Kajal, un tipo que está en Finlandia, que lo que usó fue estos modelos de opinión para segmentar imágenes. O sea, yo tengo las imágenes como las de arriba y quiero separar la forma del fondo nada más. Entonces las llevo a 2 colores, blanco y negro nada más. Entonces, él lo que hizo fue correr distintos modelos, algunos clásicos y los 3 últimos de la tabla basados en modelos de opinión. El de arriba es el original, la segunda línea negra es la clasificación a mano de la figura, un tipo viendo cada píxel de qué color tiene que ser. La del medio es la que da el modelo de opinión y la tercera es el que se usa actualmente, un modelo de procesamiento de imágenes que es el que se usa. En el de opinión, cada píxel lo que hace es mirar a otro, mirar el valor, si lo piensan como una escala de grises, entonces promedia los 2 numeritos, como en los que hicimos ahí. Entonces, se van haciendo cada vez más parecidos entre sí los píxeles, pero si están muy lejos, no reaccionan, porque el K tiene soporte compacto. Entonces, en ese caso se ve que realmente distingue mucho mejor la imagen que da. Distinguís mucho mejor los bordes, claro, exactamente. Por ejemplo, en la tercera se ve hasta la ramita, los bordecitos que tiene la rama, mucho más prolijo. Allá están las tasas de acierto, digamos. La primera es cuántos blancos reconoció correctamente, la otra es cuántos negros falló de los que tenían que ser negros, y el tercero es el total, digamos, los reconocidos de las 2 clases en el total de cosas. Y la verdad que el algoritmo anda muy bien y es muy sencillo. Las 3 versiones, la última, simplemente promedia con los vecinos. Hay una cosa espacial que se olvida de las demás, de los que están más lejos. Y la del medio los pesa con una distancia, promedia con más probabilidad con los que están más cerca en el fondo.
Así que esta es una aplicación de modelos de imágenes rarísima, porque de imágenes, una aplicación de opinión a un modelo de imágenes muy raro, y uno ve que ahí la opinión es el color que tiene cada píxel. Pero claro, esto tiene un problema, ¿no? Porque una imagen de 1000 por 1000 píxeles es 1.000.000 de ecuaciones ordinarias para resolver. Y eso no anda. Entonces, si uno quiere resolver esto, lo razonable es transformarlo en una ecuación de derivadas parciales de alguna clase y seguir adelante. Porque el sistemita de 1.000.000 de ecuaciones no hay mucha esperanza. La técnica para pasarlo es más o menos la misma de siempre. Uno define una medida empírica, que es una delta en donde hay un animalito. Entonces eso vale 1, el resto vale 0. Los promediamos 1 sobre n para que sea una medida de probabilidad. Y para una función test, integramos phi respecto de esa medida. Integrarla simplemente es sumar la phi en los x y de las deltas. Ahora, esa igualdad, si la podemos derivar en t y después integramos por partes, nos va a quedar una ecuación diferencial. Esa sería la idea que tiene que funcionar. La cuenta es trivial. Uno agarra lo de arriba, derivar la phi, gradiente de phi por el x', en la segunda línea. En la tercera uno cambia el x' por la interacción, por el k. En la cuarta dice, bueno, pero eso que lo tengo evaluado en xy y en xj, en realidad es integrar respecto de las medidas empíricas, así que lo vuelvo a las medidas. Y en la quinta directamente hago la integral respecto de la variable y y me queda esa expresión de ahí. Entonces tengo un operador, el que está allá, un k de mu, que es haber hecho la integración en la variable y. Y por otro lado, tengo esta ecuación en forma débil. Porque digamos, si yo interpreto que esto es un igual cuando multiplico por phi de los dos lados e integré, vamos bien. O sea que uno termina consiguiéndose una ecuación diferencial más razonable, manejable, parece hasta ahí, y uno se evita resolver el sistema de ordinarias. Vista así, la ecuación parece una ecuación de primer orden, de transporte básicamente, pero puede ser mucho más general. Hice un ejemplito, digamos, en este caso cuando dos interactúan, el núcleo K es simplemente sumar h hacia el que tiene opinión más grande. XJ está acá, XY está acá, me muevo h en esa dirección y el otro se mueve h en la contraria. ¿Bien? O sea, esa es la función K que tenemos ahí. Y está con la característica de que las distancias sean menor que b, si no, no interactúan. Entonces, si nuestra mu es una función f diferencial x, o sea, es absolutamente continua respecto del b, el k del mu es hacer esta cuenta de acá, esta integral de acá. Lo habíamos visto en la otra, que k era integrar la función respecto de la medida. Bueno, entonces es hacer esa integral. Los que están de un lado me llevan para un lado, aumento la posición, los otros me restan, me llevan para el otro lado. Reemplazamos la mu por la f, y en el fondo lo que nos queda es la primitiva de la f, en los extremos menos 2 veces en el medio. Nos queda la derivada segunda de la primitiva de la f. Y eso es la derivada de la f en realidad. Así que cuando uno lo reemplaza dentro de la divergencia, nos queda la derivada segunda de la función. ¿Sí? Y como teníamos una f multiplicando, nos queda de f cuadrado, de hecho. O sea que nos aparece medios porosos, lo único molesto con un signo negativo. El signo negativo hace que va hacia atrás en el tiempo y ese es un problema mal planteado. Entonces, no está muy bueno tampoco para resolverlo numéricamente, porque no es cómodo. Esta ecuación ya la habían estudiado Levin y Payne en los 70 y habían probado que tenía blow-up, o sea que efectivamente hay como convergencia a un punto. La gente se está amontonando en un punto y aparece una delta ahí, digamos. Bueno, aparecen ecuaciones mucho más generales, puede salir la que ustedes quieran, con interacciones así elegidas a propósito, con interacciones simples, de hecho, aparecen cosas de este estilo. Ahora, si uno quiere modelar cómo se mueven las hormigas, esa parte es rara porque no es lo mismo. Ahí está un videíto de Andrea Perna, un biólogo. Las hormigas no se ven cuando empiezan a coordinarse, ¿no? En ningún momento se están viendo, pero van dejando un rastro químico a medida que caminan. Entonces, las que vienen detectan ese rastro y se van ordenando, van armando caminos a medida que circulan.
Este es un paper del 2012 bastante lindo. Las hormigas argentinas son la típica hormiga negra argentina. Parece que en esa época había ido desde Portugal hasta Italia en una sola colonia, todo. Todo el territorio ese era una sola colonia de hormigas, una bestialidad. O sea, eso prácticamente no pasaba con ninguna otra especie y está extinguiendo a las otras hormigas europeas. El paper analiza justamente este tipo de cosas, pero es bien biológico el paper. Bueno, entonces, ¿cómo se modelará una cosa de este estilo? Fontelos y Abner Friedman en el 2015 publicaron un modelito así para explicar cómo se forma ese tipo de caminos. Tienen un sistema acoplado, la U es la densidad de hormigas y la C es la densidad de feromonas, del rastro que van dejando. Por un lado, las dos cosas se difunden random. Bueno, la U, fíjense que va a tener 3 variables, la posición en donde está el XY y además la dirección en la que se va a mover, así que aparece el ángulo también. Hay una pequeña difusión en esas 3 cosas, en la posición y en la dirección que lleva, medio random, pero después hay un término de transporte que depende de la concentración. Ahí hay un VDC, que es el factor de concentración de feromonas, que le dice en qué dirección moverse. Y también afecta al vector dirección. Y después, para las feromonas tenemos una difusión de la sustancia, un decaimiento, el lambda por C hace que se vaya evaporando y se pierda, y después un término que es, bueno, las hormigas que pasaron por acá alrededor aportan más sustancia y aumentan las feromonas que hay en la zona. Básicamente el modelo está basado en uno anterior de Boissard, de Gond y Mosch. Tenía coeficientes mucho peores este modelo porque eran no locales, integraban toda una región, así que ellos lo simplifican a aquel otro, pero era muy parecido, el modelo realmente eran similares. Y una cosa más vieja que viene de, vieja, pero 2007, hay muchos modelos de probabilidad donde pasa esto. Problemas de cadenas de Markov, pero donde la probabilidad depende del pasado. Se va modificando por lo que fue pasando en el medio. Él no hace específicamente el de hormigas, pero algunas de las ideas que usan están en este survey, entonces lo citan por ese motivo. Y está lindo, porque hay un montón de modelos donde uno ve que está el delay ahí escondido en el fondo. Bueno, en el paper este del que les decía de Andrea Perna, describen cómo es lo que hace la hormiga. La hormiga mira de donde está para adelante un cierto semicírculo nada más. Y lo que le va a pasar a la hormiga es que va a conocer las demás trayectorias en la última hora, por ejemplo. Supongamos que tau es una hora. El parámetro tau está fijo y es el tiempo. Entonces, cuando mira ese terreno delante de ella, dice, bueno, yo sé lo que pasó acá. Acá hubo una hormiga que dejó este rastro, hubo otra que dejó este otro. Conoce más o menos las trayectorias. No las conoce exactamente las trayectorias, pero si las conociera, el resultado sería parecido. Puede tomar una decisión de a dónde moverse. Y de hecho miran bastante más adelante de lo que se cree. O sea, incluso exploran un rato y vuelven para atrás, eso es bastante común. Con lo cual el modelo el anterior de Friedman y Fontelos es como que es demasiado local, no mira alrededor, sino que en el punto. Entonces, la idea era usar el delay para modelar eso, cómo miran más lejos. Entonces, ahí es donde tenemos que tomar alguna decisión de qué tipo de hormiga queremos. Entonces, una es que sean hormigas clásicas. Cada hormiga sigue una trayectoria. Sumar las deltas en los puntitos donde está parado es una probabilidad sobre Rn. ¿Bien? Entonces, definimos una densidad de hormigas que va a depender de x y de t. Pero es una probabilidad sobre Rn. Eso va a pesar en qué puntos hubo hormigas a tiempo t. Y KDMU va a usar todas las medidas de la última hora. Yo miro la mu de S, pero con S entre t menos tau y t. Entonces me defino un operador que es el que me va a dar la dirección de a dónde va a ir la hormiga, que es parecido a lo de antes, pero ahora involucra todos los puntos donde alguna hormiga dejó un rastro. Entonces va a quedar una expresión así media complicada. El ρ, en el fondo, es el decaimiento, porque uno no esperaría que todos los lugares decaigan igual. Podría haber cosas que absorban más el líquido y se pierda. Y además, el T menos H indica que distintos tiempos están pesados distintos. Ya se empezó a evaporar la feromona. Bueno, si uno eso
realmente lo toma como una integral y no como una versión discreta, nos queda un operador K sub mu que va de Rn por Rn en R y se acabó el problema. Ya tenemos un campo. Ese me va a dar un vector de a dónde debería moverme si estoy parado en un lugar X, en un punto X. Y el teorema que sale es que para todo dato inicial, donde dato inicial es dónde hubo hormigas en la última hora, entonces por eso la necesito entre menos tau y 0, la distribución de hormigas, va a existir una U, que tiene que tener soporte acotado por cuestiones técnicas, va a existir una mu en un cierto intervalo de tiempo, que para cada tiempo me va a dar una medida de probabilidad, y que va a resolver la ecuación esta de transporte de acá. Para los t mayores que 0 y para los negativos va a coincidir con el dato inicial. La mu que me va a salir acá va a tener soporte acotado y va a depender continuamente del dato inicial nu. En el sentido que va a existir una función R continua que en 0 vale 1 y tal que la distancia de Wasserstein va a estar controlada por este R de t. La distancia de Wasserstein, bueno, es eso, ¿no? El ínfimo sobre todas las pi que tienen marginales muy nu de la integral de la distancia entre x e y. No es la más cómoda, la mejor es la segunda, que también es ese supremo de ahí, sobre todas las f's con constantes de Lipschitz menor o igual que 1. Uno acá se da cuenta que si tiene mu y nus dos soluciones, y haciendo lo que voy a hacer ahora más tarde, es fácil conseguirse una desigualdad de Gromwall ahí, porque uno deriva en t, opera un cacho y termina saliendo. Entonces una vez que uno tiene la desigualdad de Gromwall va a tener la unicidad, la continuidad y demás. O sea que la de arriba en realidad no la usamos, vamos a usar esta otra caracterización para mirar la continuidad. Y después los pasos para demostrarlo son más o menos lógicos. Uno agarra una nu de soporte compacto, el dato inicial, y ahora se toma todas las medidas que extienden esa nu. O sea que entre menos tau y 0 son la nu original y después hacen algo. Pero no les permitimos, por eso es el conjunto A, no les permitimos que el soporte se agrande mucho. Si uno piensa que la hormiga va a una velocidad máxima y bueno, en cierto tiempo no va a poder salir de una bola que sea el doble de la original. Entonces es razonable acotar las medidas ahí. Entonces ese va a ser nuestro conjunto A. Las medidas, las mu que en realidad no son medidas, les llamo mu, pero es una función que a cada tiempo asigna una medida. Esa es mi mu en realidad. Que en menos tau 0 coincide con la nu que tengo de dato inicial y que su soporte vive en la bola 0,2R. Ahora, para cada mu de esas, yo tengo este flujo en Rn. Es una ecuación, un sistema de ecuaciones ordinarias razonable. Simplemente la derivada de ese flujo es K en esa mu que me dieron, que está fija, por el flujo y que en el dato inicial es el X. La historia de siempre. Uno mira este campo por separado con una mu fija y se olvida de todo lo demás. Eso va a tener solución. Y la solución no va a ser cualquier cosa, va a ser el push forward del flujo con el dato inicial. Eso, para probarlo hay que primero, definir ese push forward, va a ser gamma de mu, que es agarrar un dato inicial, hacerle el push forward con el flujo ese, que depende de mu el flujo, es un t de mu. Ese operador va de A en A, con lo cual, una vez que uno prueba que es una contracción, tiene un punto fijo. Y bueno, y el push forward se definía de esta manera. O sea, la integral de una phi en el espacio I diferencial esta medida es componer con la f la phi e integrar sobre el espacio viejo con la medida original. Entonces, lo que decimos es que si nu de t es el push forward de la nu 0, va a resolver la ecuación de allá arriba. La derivada en el tiempo de nu más la divergencia del k por la nu va a ser 0. Y para verificarlo hay que hacer la cuenta nada más. Multiplico por una phi test, derivo en t. Ahí me acuerdo que el push forward es evaluar en el flujo. Cuando derivo es gradiente de t por gradiente de phi evaluado en el t por la derivada del t. Uso la ecuación ordinaria, entonces la derivada en el tiempo de t de mu es el campo compuesto con t. Y ahora me doy cuenta que esa expresión en realidad es integrar
contra el push forward del nu 0 original. Entonces volví para atrás y llegué a la forma débil de la ecuación de transporte. O sea, efectivamente, la solución de este problema es el push forward del dato inicial. Pero estoy suponiendo que la mu está fija. Para cada mu fija hice esto y conseguí una solución nu. Bueno, el truco es que si tengo un punto fijo, la mu que me aparece en la solución es la misma mu que me aparece en el campo. Entonces tengo una solución de verdad. Y ganamos, porque como gamma se podía probar que era contracción, va a existir esa mu. Entonces tenemos existencia. Una vez que tenemos existencia, la continuidad sale usando Gromwald, y usando Gromwald va a salir fácil la unicidad, o podemos usar que si hubiera otra solución, también sería solución de este problema, pero entonces volvería a ser otro punto fijo. Y por ser contracción no había dos, así que tiene que ser la misma. Así que en conclusión tenemos existencia y unicidad. Después el otro tipo de hormigas un poco más raras son casi cuánticas. Estas son hormigas que no solo ven la posición, sino que además saben la trayectoria de las cosas. Pero no son cuánticas del todo. Realmente reconocen las trayectorias y entonces ahora nuestra gamma, lo que antes era la mu, va a ser una suma de deltas, pero no en posiciones en Rn, sino en trayectorias, ¿sí? En funciones continuas que van de un intervalito de longitud tau en Rn. O sea, realmente es una probabilidad sobre las continuas eso, ¿sí? Y acá uno ve el problema que uno tiene, ¿no? En la mu anterior veía esta cruz en el piso, pero no me distinguía cuál de aquellas dos situaciones era. No sabía si dos hormigas se habían cruzado o si habían rebotado en el fondo. ¿Sí? Esto en cambio distingue las trayectorias, esta versión. Entonces, bueno, esta es una cosa que insistió mucho Mauro, nos definimos el espacio de las continuas de un intervalo de longitud tau a Rn fijo, y para un K que vaya de ese espacio por ese espacio en Rn, definimos ¿cómo se llama? El campo de la ecuación, que va a ser este. Integrar el K de una trayectoria X con una medida de probabilidad sobre todas las otras trayectorias y posibles. Y como el K va a ir a Rn, esto, coordenada a coordenada, termina siendo un campo en Rn y estamos. El ejemplo más sencillo es que K simplemente mira X' en 0. Agarra una trayectoria, X, le calcula la derivada en 0. Acuérdense que el intervalo de menos tau a 0, o sea que mira la derivada acá, y ahora la hace evolucionar con la derivada que tiene. Esa es la mecánica clásica. Una partícula, la velocidad, se va a mover en la dirección del vector este. Y la otra variable no me importan las y, las ignora. No, integrar sobre todo me da 1, no le cambio la trayectoria. Los modelos iniciales, que eran una suma de cositas, en el fondo era promediar todas las velocidades de los demás. Entonces sería sumar ahí sobre todos los vectores dirección de los otros promediados. Pero, ojo, claro, esto lo estoy localizando en el tiempo, solo me importa que hizo en 0, no me importa la historia de la partícula. Es un caso muy particular. Sería el caso clásico de todo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Agarramos un camino cualquiera en E, que es el camino que la hormiga siguió hasta ahora. Una vez que siguió ahí, y tenemos el gamma y tenemos todo, la extendemos a ese camino con el flujo asociado a un gamma. El gamma lo tomamos fijo y después hacemos el mismo truco del punto fijo. Hay un gamma dado, agarramos la trayectoria X y la extendemos un poquito. Va a tener una solución ese sistema, o sea que voy a tener una trayectoria de menos tau t a Rn. Este operador S gamma simplemente hace eso. Agarra un dato inicial y me dice cuál es la trayectoria de la hormiga. Bueno, ahora necesitamos restringir esa trayectoria. Agarramos la trayectoria en todo lo que hicimos, pero no, la cortamos y nos quedamos con los últimos tau tiempos nada más. Entonces la volvemos a bajar al espacio E, que están como que corremos que la X sub t, que es la restringida en S, en realidad es la X en t más S, con S en el menos tau 0. Eso es técnico, pero nos permite que entonces el operador nos mande una cosa en E a otra cosa en E, nada más. No nos salimos del espacio. Y si definimos A como antes, todas las medidas de estas gamas, solo que ahora van a parar a probabilidades sobre caminos, no a probabilidades de Rn,
con las mismas condiciones, el gamma sale que es una contracción y que va de A en A. Para definirlo hay que hacerlo con el push forward. O sea, extiendo una trayectoria, la restrinjo y hago el push forward de la medida que tenía. Y termina saliendo que si el t es chico, es contracción y existe uno, un punto fijo. ¿Está bien? La ventaja de esto es que no hay delay. Vamos a tener una ecuación para el gamma sobre todo el espacio E de las trayectorias. Y no aparece delay por ningún lado. Está bien, pagamos el precio, que es una ecuación en un Banach, en vez de ser una ecuación en Rn. Entonces, en definitiva, aparecieron tres formas de modelar lo mismo. Una del sistema de ecuaciones derivadas parciales, otra que es una sola ecuación, pero con delay, y esta otra que es un problema de evolución, pero sin delay en un Banach. No sé cuál es mejor. La ventaja de dos es que uno puede intentar estudiar el comportamiento asintótico. Si uno agarra el paper de Cooker-Smale y ve cómo ellos miraban el tipo de trayectorias, esto me parece que da más chance de buscarlas que las otras dos. Debería haber algo acá que no está, pero no importa. Ya va a estar más adelante, seguro. Bueno, uno de los problemas que hay es que el campo ese gamma podría depender de otras cosas. O sea, la gamma dependía de a tiempo t las últimas trayectorias, pero podría depender de trayectorias más viejas que no ocurrieron en los últimos tau segundos o tau minutos. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo de las hormigas durante el día esquivan el sol. Entonces, de un lado van de una pared y a la tarde están yendo por la otra. Entonces, una hormiga que sale en algún momento dice, pero pará, yo iba por allá y ahora estoy yendo por esto. Las feromonas dicen anda por acá, pero en la memoria tiene este otro camino. Entonces, de alguna manera, podría solo intentar ir por ahí. Eso sería mirar la gamma con un delay también. Tiene la contra que la gamma a tiempos distintos pesa caminos completamente distintos, porque no son los mismos, no es un camino de una hormiga concreto. Y bueno, entonces la idea acá habría que extender a todos los caminos, restringirlos para atrás y volver, y el problema es que esto ahora ya no es un push forward directo como antes, ahora hay que integrar sobre todos los caminos. Ahí se transforma ya en casi cuánticas de verdad, porque esa parte es más difícil de cómo definir este operador ahí arriba. Pero la idea, digamos, de extender todos los caminos, estén o no estén, y volver para atrás, parece que anda, parece que funciona. Otro problema es esto del comportamiento asintótico. Este es un fenómeno del círculo de la muerte. La verdad que es asombroso. En internet hay un montón de videitos. Esa es una baldosa en un patio nada más. Y hay unas hormigas girando. Ahí muestran que es un patio, nada del otro mundo, digamos. Esta es en Ecuador, pero hay videos de Perú, de todos lados del mundo, porque cada tanto se forma y es sorprendente. Y lo que pasó es lo mejor, porque sí, no, es lo que no hay que hacer, porque lo que les pasó ahí es que se enredaron en una cadena de feromonas que la están retroalimentando todo el tiempo y no salen de ahí hasta que se mueren todas. Se agotan y se van muriendo, las del medio ya están muertas, porque no pueden salir, porque están atrapadas en esto. Por eso el paper es atrapadas por su historia evolucionaria. Y no salen de ahí y ahí quedan. Se van agotando, realmente uno las ve que salen cada tanto. Esto también pasa en la entrada de los hormigueros, pero se meten para adentro, entonces no hay problema, se calman, rápidamente ahí sobreviven. Pero cuando pasa así en una baldosa, vieron al principio del video, es sorprendente, es muy raro. Y aparentemente la ecuación anterior nos debería dar cómo estudiar esto bien, ver que esto puede pasar. Después el otro problema lindo es el de pánico. Acá fui a la fuente. No tiene el audio, pero bueno, está muerto de hambre, no tiene hormigas. No comió nada. De golpe las ve venir. Ahí van ordenaditas, coordinaron y marchan todas en un camino. Pero cuando las ve, se les tira. Disparan. ¿Está bien? Obviamente cuando se tire ya no agarra ninguna y ya está. Pero el modelito de pánico es que es diferente a los modelos de pánico en flocking, los que hizo Jesús Rezado y demás. Porque el modelo clásico es lo que llama la carrera de ratas.
todos los bichos que se están escapando no quieren ser el último, porque es el que el predador va a atacar. ¿Está bien? Entonces lo único que le importa es esconderse en la masa para que no lo atrapen. Pero acá no, acá lo razonable es que una hormiga vaya a un lugar con poca concentración de feromonas para que el aardvark no las detecte y además alejarse de las otras, pues si vas juntas van dejando cada vez más rastros, ¿sí? Entonces realmente uno esperaría que se escapen como en el video y no como en los modelos que hay. Los modelos, ya les digo, es como que es una carrera quien va más rápido escapándose nada más. Después el otro, bueno, tratar de ver un sistema de aardvark compitiendo por las hormigas, que esto tiene que salir sin ninguna dificultad, porque en el fondo lo que tendría de lindo es que es un juego de campo medio, pero con delay. Porque de vuelta el aardvark también detecta el rastro que dejaron las hormigas que pasaron antes. Y de alguna forma acá es más natural la idea de que el aardvark recuerde camino del título. Sí, bueno, muchas gracias. Era esto lo que quería contar. ¿Una pregunta? No, se me ocurría que el problema que vos decías que las hormigas que tienen memoria, que a la tarde eligen donde no hay sol porque el sol las quema, de alguna manera tiene que ver con esa probabilidad de en el espacio de las trayectorias continuas, como que para cada instante del tiempo tenés caminos que como que están penalizados, que son muy costosos para las hormigas. Claro. Eso las va a hacer elegir, claro, que pesan a de parte de las feromonas que tienen. Es un extra que está pesando, o sea, no les alcanza. Claro, eso estaría como en la gama. Claro. Bueno, pero es como que está usando un gamma de T más S. La gamma podría tener una cosa periódica atrás, que es el ciclo de la luz solar, que es la que está afectando. Claro, pero Está penalizando caminos. Sino que en cada instante de tiempo Sí, en claro. ese momento un camino es más costoso. Es más costoso culpa de él. Sí, también podría pensarse así. El tema es que tendrías que, para que cambien de camino, introducir caminos que no están en el momento. Eso es lo que lo hace difícil. Entonces hay que hacerlo realmente sobre todos los caminos posibles. Se transforma en integral de Wiener como mínimo, porque esa es la parte fea de este asunto. Pero hay que introducirlos, porque los bichos realmente cambian de camino. No es que se quedan siempre en el mismo. ¿Sí? ¿Más preguntas? Si no hay más, gracias una vez más al Muchas gracias. profesor Pinasco. And if you hear me hollering in my pathway rider, woo-hoo, won't you don't let me in? I got 3 legs and a truck on